¿De qué tienen ganas siempre? De orinar. De orinar. Incluso van a estar haciendo sesiones de ejercicio y es normal que tienen ganas de orinar, ¿no es cierto? Y eso porque hay... ¿Por qué creen ustedes? Por el espacio. Sí, pero más que no hay espacio es porque hay Porque algo, el bebé lo comprime la o vejiga. hay una presión, ¿no es cierto? Y eso hace que el contenido de la vejiga urinaria se haga menor, por lo tanto la capacidad de llenado se reduce, ¿ya? Hay una compresión del útero sobre la vejiga, ¿no es cierto? Reduciendo la capacidad, ¿ya? Aumenta la tasa de filtración. Además, dijimos que había en los cambios cardiovasculares, dijimos que aumentaba la bulimia, pero a expensas del plasma. A propósito de eso, hay una mayor filtración glomerular. Y además hay una relajación de musculatura lisa de la uretra, ¿ya? Por lo tanto, hay también una presión del útero sobre este sector, sobre los uréteres, y esto produce una situación fisiológica que se llama hidronefrosis en el embarazo, ¿ya? Que también hay una, como a veces cuesta un poco por esta presión realizar las orinas, aunque tenga más ganas de ir a orinar, ¿ya? Básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y en lo práctico de que las embarazadas tienen que darle espacio para que vayan a evacuar, ¿ya? Porque ellas generalmente tienen el periodo acortado, están haciendo ejercicio, están tomando agua, por lo tanto abundantemente quieren ir al baño y tienen que dar ese espacio o tenerlo presente cuando estén en una sesión para embarazar. Los cambios musculoesqueléticos, acá viene lo importante porque nosotros, esta es nuestra área, ¿no es cierto? Los músculos, las articulaciones, es lo nuestro. Entonces, en el embarazo ocurren muchos cambios musculoesqueléticos y nosotros somos los más experimentados para poder enfrentarlo, entenderlo, ¿ya? Hay varias variables que interfieren en estos cambios musculoesqueléticos. Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, es el aumento de peso, ¿ya? De la embarazada. Y ese aumento de peso se va a dar por varias variables. ¿Por qué creen ustedes que aumenta de peso la embarazada, independiente que todos sabemos come más, hay mayor generación de grasa? ¿Por qué? ¿Cuáles son lo que hace que aumente de peso la embarazada? Hay muchas causas. ¿Cuál se le ocurre? La retención de líquido. Retención de líquido, muy bien. ¿Qué más? El peso del bebé. ¿Ah? El peso del bebé. El bebé, porque empieza a crecer el bebé, empieza a aumentar el peso. ¿Qué más hace que aumente de peso la embarazada? Ya, pero eso es cuando ya nació el bebé, estamos hablando de la embarazada. Aumenta el volumen mamario, sí, pero la leche empieza a salir, después se empieza a aparecer, pero aumenta el volumen mamario. Correcto. ¿Qué otra cosa más se le ocurre? Dijimos, y acá dice, aumenta el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Aumenta el volumen de las mamas, aumenta la grasa y el fluido extracelular, que tiene que ver con el edema que dijo la señorita 2. En general, los estados de sobrepeso y los de déficit no son recomendables en este periodo. Y nosotros dijimos que nunca deberíamos de entender que unas sesiones o un programa de actividad física para embarazadas va a ser para bajar de peso. Nunca para bajar de peso, para controlar el peso en el caso de que una obesa, ¿no es cierto?, quedó en situación de embarazo, podrá la sesión de ejercicio controlar ese peso, pero nunca para bajar, ¿ya? Aunque esté obesa. Generalmente, no una receta, pero se estima que son 12,5 kilos lo que debería de subir una embarazada, pero todo va a depender del peso que tenía antes que se embarazara, ¿ya? Si tiene un peso muy alto, quizás no va a subir esta cantidad, y si tiene un peso muy bajo, quizás va a subir esta cantidad o más, ¿ya? Pero ese es más o menos el rango promedio. Y acá vemos, miren, todo lo que conlleva al aumento de peso: el líquido extracelular, el útero y las mamas, ¿no es cierto?, la placenta que se suma, el feto mismo, el líquido amniótico, los tejidos de reserva, la grasa, ¿no es cierto?, y la sangre, porque dijimos que aumentaba la bulimia, y ahí hay proporciones de cuántos gramos cada cosa, y suma una aprox de 12,5 kilos. Bien, esto es el embarazo. Nosotros conocemos el IMC, ¿no es cierto? El IMC, señorita Badilla, ¿qué es el IMC?
la sigla IMC, dícese de índice de masa corporal y que se calcula por peso y talla. Ya, y la fórmula dice que es, Florencia. Muy bien. En el caso de las embarazadas, yo no le voy a calcular el IMC, el peso por la talla al cuadrado, pero como la embarazada va a ir variando su peso, y que es normal que vaya subiendo de peso, existe una fórmula diferente para calcular. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es tener a mano estas tablitas, ¿no es cierto?, que van a permitir identificar la talla, ¿no es cierto?, con el peso, y voy a trazar una diagonal donde cruce por la talla que tiene y el peso que tiene, y me va a dar un porcentaje de peso y talla, ya que lo voy a encontrar en esta diagonal. Tengo que, en esta barrita de acá, es donde me llega. Eso lo voy a transferir acá, que es el porcentaje peso-talla, lo voy a ubicar acá, pero dependiendo de las semanas, de la edad gestacional, ¿ya? Entonces, cuando encuentre, ubiqué, de aquí saqué este número, lo voy a, por ejemplo, yo tengo una embarazada que tiene 15 semanas y me dio esta proporción de acá, me cruzó por allá, en el 100, o sea, tenía 55 de peso, no sé, unos 58 de estatura, me dio 100, el porcentaje de peso y talla. Busco 100 acá y busco las 15 semanas, entonces digo, aquí está el punto de intersección, significa que estoy en la letra B. ¿Y qué dice? La B, normal. Entonces esta embarazada está normal. La fase roja es si estoy bajo peso, la verde si estoy normal, la amarilla si estoy en sobrepeso y la D si estoy en obesidad, dependiendo de la edad gestacional, ¿no es cierto? Y esta talla y peso también va a ir variando porque la embarazada va a ir cambiando de peso a medida que transcurre la semana. Entonces, esta fórmula me va a poder identificar el estado nutricional de la embarazada. ¿Estamos? Ya. ¿Dudas con eso? Seguimos. Cambio en la postura, y acá viene lo más importante que tiene que manejar el kinesiólogo, es que la embarazada va a cambiar la postura, por lo tanto, dentro de todas las cosas que tengo que pensar cuando voy a programar, diseñar ejercicio y un programa para la embarazada, es saber que van a haber cambios en la postura sí o sí, ¿ya? Que van a depender de algunas cosas, si son más grandes esos cambios o menores, pero que yo tengo que tratar como kinesiólogo de enfrentar esos cambios y tratar que estos cambios de postura sean lo menos complejos posible. Leili, no te tengo anotar la lista porque siento me lista y no te vi, así que al finalizar vienes para que te haga un ticket, ¿ya? Lo mismo la GESA, ¿ya? Entonces, los cambios musculoesqueléticos, sabemos que hay cambios hormonales, lo que pasaba con la relaxina, ¿no es cierto?, que interfiere en la biomecánica, porque sabemos que tenemos articulaciones inestables producto de la relaxina. Fíjense que una embarazada que tiene los efectos de la relaxina se potencian más a medida que vamos teniendo más embarazos. Por lo tanto, una embarazada que es su tercer embarazo seguramente va a ser mucho más inestable que una embarazada que tiene su primer embarazo, ¿ya? Porque estos efectos de la relaxina se van potenciando, ¿ya? Y sabemos que la relaxina, ¿no es cierto?, va a tener pics, ¿no es cierto?, y que incluso podría mantenerse este efecto de inestabilidad y de hiperlaxitud después de los 6 meses del parto, ¿ya? Ya, acá tenemos los principales cambios posturales que vamos a encontrar en la embarazada. Por un lado, por el aumento del volumen mamario y por el aumento del volumen de la panza, que es lo mismo que ocurre en el caso de las embarazadas con una persona obesa que aumenta, que empieza a crecer su panza. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiende al equilibrio. Imagínense ustedes que a mí me crece la panza así, ¿para dónde seguiría el centro de gravedad? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante, ¿no es cierto? Entonces yo iría así. Como yo no me voy a ir para adelante, tengo que empezar a hacer compensaciones, y acá vienen los problemas, cuando empiezo a hacer compensaciones. Como no me voy a querer ir para adelante, entonces yo hago esto, para hacerme para atrás, a expensas de el aumento de
la... Panza. No, me voy para adelante por la panza, no me voy para adelante, tengo que compensar y me voy hacia atrás. ¿Qué es lo que aumento? La lordosis lumbar, la aumento para poder no irme para adelante, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo típico de la embarazada. ¿Qué es lo que hace la embarazada? Que le duele la espalda. Mientras más grande la panza, más adelante se va el centro de gravedad, más me tengo que hacer hacia atrás. Por lo tanto, cuando yo estoy en el último trimestre, ya estoy como en el pic del aumento de la lordosis lumbar y de las molestias que podría tener. Por otro lado, tengo el volumen mamario, que me va a hacer esto, ¿ya? Una embarazada que tiene unos pechos normales a pequeños, con el aumento del volumen, ¿no es cierto? Se va hacia adelante. ¿Qué pasa? Se van los hombros hacia adelante, ¿ya? La cabeza se anteproyecta, ¿ya? Y por reflejo óptico tiende a hacer esto para poder quedar en línea. Por lo tanto, una embarazada anda en una cosa así. Y yo lo que tengo que hacer es preparar desde el primer trimestre, porque el primer trimestre es donde yo tengo que aprovechar de trabajar la musculatura, porque no tengo mayor complicación del fenómeno de Valsalva, estoy más libre, ¿ya? Ojo que las embarazadas en el primer trimestre es donde tiene mayor probabilidad de hacer, ¿cómo se llama? ¿Aborto? Aborto, ¿ya? Entonces, una embarazada que está con síntomas de pérdida, en el primer trimestre yo no debería de hacer mucho trabajo de fuerza, ¿ya? Por el tema de los... Pero las que no, que son la mayoría, yo tengo que aprovechar de trabajar fuerza en el primer trimestre, ¿ya? Porque en los otros trimestres no voy a poder trabajar tanto. Entonces, pensando en que tengo que mantener fuerte algunas musculaturas que se van a debilitar y se van a elongar en los periodos siguientes, ¿ya? Entonces tengo que mantener, ¿no es cierto? Los hombros hacen una rotación, la cabeza cambia de posición hacia adelante, la musculatura posterior del cuello también aumenta su actividad para dar apoyo a la cabeza. Entonces tengo que ir pensando que los ejercicios que yo voy a hacer en la embarazada van a tener relación con estas complicaciones y estas adaptaciones que voy a tener, ¿no es cierto?, producto de esto que me está pasando, ¿ya? Entonces, los aductores de la escápula y los rotadores y los elevadores pueden distenderse, ser débiles. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trabajarlos, voy a tenerlos tonificados para que estas adecuaciones sean menores, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de la relaxina y dijimos de que lo que quería la relaxina era reblandecer los ligamentos que están alrededor de la pelvis, que principalmente era el de la sínfisis púbica, pero en realidad tiene relación con todos los ligamentos pélvicos. Lo que yo quiero es que estos estén reblandecidos para que el aumento del tamaño de esta cavidad se pueda dar, ¿ya? Por eso es que yo tengo que, es bueno que la relaxina actúe, pero es malo para las otras porque no es selectiva, y las principales complicaciones donde se da más la inestabilidad es en el caso del tobillo y del pie, la acción de la relaxina. Bueno, los problemas de lumbar, que ya lo dije, el centro de gravedad. Miren, cuando el peso del feto supera el 40% del peso esperado, ¿no es cierto?, la mujer ya aumenta la lordosis para mantener el control del centro de gravedad, ¿ya? Y lo que hago cuando hago esta contrarrestar es llevar el centro de gravedad lo más cercano a la línea media, más cercano a la línea normal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Y esta otra cosa que tenemos que tener súper clara como dimensiones. Cuando esta es la pelvis, esta es una pelvis equilibrada y esta es una pelvis que se va hacia adelante, ¿ya? Cuando yo estoy en línea, estoy perfecto, debería tener una pelvis equilibrada. Ahora, ojo, que para tener una pelvis equilibrada, esta es la pelvis, yo tengo que tener un correcto equilibrio entre los músculos que están sobre y los que están bajo, y los que mantienen ese equilibrio y esa estabilidad, ¿no es cierto?, que permiten que la pelvis está así. Porque cuando hay una alteración y un desequilibrio de la musculatura, la pelvis se va en esa posición, se va hacia adelante. ¿Eso cómo se llama? ¿Ah? Anteversión. Sí, pero en función de la pelvis, ¿cómo se llama cuando la pelvis se va hacia adelante? Retroversión.
Anteversión, cuando se va hacia adelante, y cuando se va hacia atrás, Retroversión. retroversión. Entonces, en una embarazada del tercer trimestre, la pelvis está en anteversión o en retroversión. Anteversión. Y yo tengo que jugar para flexibilizar, hacer movimientos de antero y retroversión, pero finalmente cuando lo que yo tengo que fortalecer son los músculos que van a hacer la anteversión o la retroversión. ¿Qué tengo que fortalecer? Músculos que llevan a la anteversión o voy a fortalecer músculos que llevan a la retroversión. A la retroversión, porque yo quiero establecer ese equilibrio. Si yo trabajo músculos que van a la anteversión, aumento la anteversión. ¿Cuáles son los músculos que me podrían favorecer la anteversión? ¿Qué músculo es anteversor? O sea, ¿qué músculo hace esto? Los músculos que van por debajo, los músculos que van por arriba, ¿cierto? Los músculos los de adelante se deberían de relajar. Este músculo que va por delante debería de relajarse. ¿Qué músculos están acá adelante? Recto abdominal. ¿Qué músculos están acá? ¿Los? ¿Qué tengo acá? ¿Qué músculo tengo acá? Abdominales, ya. ¿Qué pasa con la embarazada? La embarazada tiene los músculos abdominales tonificados, apretados o relajados. Relajados, más encima estirados, así. ¿Ya? Entonces, como están esos músculos, entonces me hacen, ¿no es cierto?, de que esto se me vaya más hacia adelante, pues si están relajados, porque si están tonificados, hago esto. El músculo abdominal cuando se contrae hace una retroversión. Cuando el músculo abdominal se contrae, hago una retroversión. ¿Qué músculos también podrían hacernos una retroversión aparte de los abdominales contraídos al contraerse? ¿Qué músculo? El glúteo en cadena cinética cerrada. Glúteo, muy bien. El glúteo va de aquí a acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo pongo punto fijo abajo y móvil arriba, ¿entienden? Punto fijo y punto móvil, ¿no es cierto? Fijo acá, la inserción inferior fija y la inserción superior móvil, hago retro. Entonces, yo para evitar, ¿no es cierto?, que se me vaya hacia adelante, qué sé yo, debería trabajar los glúteos de la embarazada, porque son retroversores, ¿vale? Y si yo hago una retroversión, ¿qué pasa con la lordosis lumbar? ¿Se aumenta o se disminuye? Disminuye. Se disminuye. Entonces estoy, ¿no es cierto?, trabajando ese aumento fisiológico normal que se da con la hiperlordosis con este trabajo de la retroversión. ¿Ya? Dígame. ¿Serían las tres porciones del glúteo o uno específico? Por ejemplo, el del glúteo medio, que es más estabilizador de cadera, ¿sería el que podríamos trabajar más para poder estabilizarlo? ¿O en sí por igual las tres fibras del glúteo? Las tres, sí. No hay problema con eso porque tendríamos que hacer ejercicio como específico más para uno que para el otro, pero si yo trabajo las tres porciones, igual voy a generar lo que ando buscando, ¿ya? Y la musculatura abdominal, todos también. Acuérdense que no puedo trabajar isométricos. O sea, quizás en el primer trimestre sí podría. Ya en el primer trimestre hay más libertad para muchas cosas, ¿ya? El segundo trimestre es indeterminado, porque hay segundos trimestres embarazadas que no parece que tú eres embarazada, y hay segundos trimestres embarazadas que se ven como que llevan el agua. Entonces, ahí el segundo trimestre es como depende. El tercer trimestre y el primero son como más clásicos, ¿ya? Bien, entonces yo los voy a dejar pensando en esto, que es súper importante, en la anteversión pélvica y cuáles son las musculaturas que debería yo trabajar en el sentido de la contracción y cuál es la que yo debería trabajar en el sentido de la elongación. Yo tengo que trabajar dos cosas, tengo que tonificar una y tengo que elongar otra para que se produzca la retroversión y yo tener, ¿no es cierto?, trabajada la musculatura. Y no solamente en el sentido, van a quedarse pensando en el sentido del aumento de la lordosis lumbar, sino que también van a pensar en el sentido del aumento del volumen mamario, lo que pasa, qué musculatura se acorta, que tengo que elongar, y qué musculatura se elonga, que tengo que tonificar. ¿Ya? Van a pensar en esas dos cosas, porque en la próxima clase van a traer eso digerido, pensado, van a
mirar dónde se insertan esos músculos, punto fijo, punto móvil, cómo tendría que trabajarlos en el sentido de que yo quiero disminuir estas alteraciones que sí o sí van a pasar. ¿Estamos? Ya, chiquillas, nos vemos en la otra clase. Las chiquillas, tenemos la otra